Agradezco que me acompañe esta noche Javier Martín Reyes, él es profesor de estudios jurídicos del CIDE. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues bien, Javier, también aquí, precisamente, ¿no? Un poco sorprendido, como bien ya decías tú, pues no solo por la serie de filtraciones que hemos tenido en los últimos días, primero el video, ahora, como bien dices, la denuncia, sino incluso también este comunicado de la fiscalía que genuinamente una de dos, ¿no? O nos tratan un poco por ingenuos a todos, o ellos se están queriendo pasar también de ingenuos, porque lo que están haciendo, como tú ya muy bien decías, es confirmar que eso que está circulando, que tienen los medios de comunicación, que está circulando, ¿no? En WhatsApp y en las redes sociales, en efecto sí es una copia genuina de la denuncia que presentó Emilio Lozoya. Sí, claro. A ver, ¿y qué significa, Javier? Porque creo que es aquí donde tenemos que detenernos. Insisto, yo creo que el análisis lo podremos hacer en los próximos días de nombres específicamente, señalamientos también directamente a algunos personajes, ya con un poco más de tiempo, con los papeles, por lo menos que ha autentificado la propia fiscalía. Pero ¿qué significa esto? Que ayer se haya publicado o antier se haya publicado este video de las bolsas de billetes y que ahora se publique también la denuncia legalmente, por supuesto, con tu mirada de abogado, ¿ante qué estamos en un proceso de justicia? Mira, creo que lo tratábamos de decir de manera muy clara en un texto que escribimos un muy querido colega, Tito Garza Onofre, y yo, y que apareció el día de hoy, y un poco creo que todo este conjunto de acciones, y además esto lo escribimos antes, ¿no? De que se filtrara y que la fiscalía confirmara esto que nos estás diciendo, refleja, creo, dos cosas, ¿no? Uno, que las autoridades todavía no sabemos bien quién. Podría ser, por supuesto, la Fiscalía General de la República, que sería gravísimo, o lo que sería peor, ¿no? Autoridades del Ejecutivo, dependientes del presidente, que se están coordinando de una manera indebida con la Fiscalía. Bueno, parece que las autoridades lo que han decidido es que les importa muchísimo más sacar réditos políticos y electorales del caso Lozoya que construir un caso que jurídicamente sea sostenible y que permita contar con sentencias condenatorias. A ver, creo que el gran problema que estamos viendo es estas filtraciones lo que están generando es un riesgo fundado de que eventualmente cuando esas y otras pruebas se quieran presentar en el proceso penal, lo que tengan que concluir necesariamente los juzgadores que conozcan de este caso es que ha habido flagrantes violaciones al debido proceso, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros tribunales del país han insistido muchísimo que la presunción de inocencia no nada más tiene una dimensión dentro del propio proceso penal. Es decir, que solo hay que condenar a una persona cuando más allá de cualquier duda razonable queda acreditado que se cometieron los hechos y que hay una responsabilidad por parte de las personas señaladas, sino lo que nos ha dicho la Corte y estos otros tribunales es que hay otra dimensión de la presunción de inocencia, que es una suerte de regla de trato. Es decir, cómo las autoridades, ¿no? Manejan la información, qué tipo ¿no? De documentos vamos conociendo. Y lo que ha dicho la Corte es que cuando las autoridades difunden información, obviamente aquí el caso más paradigmático pues, es el de Cassés, donde sabemos que hubo un Sí, el de abierto Florence Cassé, montaje claro. en ese momento por parte de las autoridades, exactamente para presentar a esta persona como una delincuente, particularmente como una persona que había cometido el secuestro. Y lo que termina resolviendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que por la manera en la cual se había tratado a Florence Cassés, era imposible saber, ¿no? Qué tan fiables eran las pruebas que se habían presentado en su caso. Hoy lo que estamos viendo, guardada evidentemente las proporciones, es a Las un proporciones, claro. presidente que en una mañanera dice, ojalá se difundan los videos y ojalá se conozca la denuncia, y a las cuantas horas nos aparece un video
¿no? Donde presuntamente, ¿no? Personas cercanas a las administraciones pasadas, ¿no? Están recibiendo este dinero. Un presidente que se queja en otra mañanera, que no se les ha dado mucha difusión al video, y después una esto. denuncia Sí. que aparece y una fiscalía que lo corrobora. Lo que se está generando en el ambiente, más allá de los méritos jurídicos que pueda tener el caso, es una impresión entre las personas comunes y corrientes de que evidentemente no solo Lozoya, sino las personas que está señalado han cometido los actos de corrupción. Que no se nos olvide que estas solo son dos. Sí, sí, pero a ver, esto entonces podría poner en riesgo el juicio, el proceso legal de Emilio Lozoya, o sea, pone en riesgo que camine de manera correcta, que se busque la verdad sobre el caso, podría poner incluso en tela de juicio tal vez su propia denuncia. Yo creo que sí existe un riesgo fundado, Javier. Sería muy difícil anticipar ahorita qué es lo que va a pasar, porque la jurisprudencia, ¿no? Y las sentencias de la Corte también dicen que las valoraciones siempre las tenemos que hacer caso por caso. Entonces no podemos hacer ni generalizaciones ni tampoco extrapolar directamente lo que ha pasado en otro tipo de casos. Pero lo que sí es un hecho es que creo que existe un riesgo que si eventualmente se corrobora que estas filtraciones, como muy probablemente es el caso, provienen, ¿no? De parte de las autoridades. Y una cosa que sí ya sabemos es que las autoridades, de manera particular, el presidente de la República, está promoviendo que se conozcan este tipo de pruebas. A mí sí me da la impresión de que se puede generar una contaminación en el proceso, que no se nos olvide que va a haber testimonios, o esperamos que pueda haber testimonios. Emilio Lozoya, una de las cosas que se habían estado diciendo es que también iba a presentar testigos que corroboraran su dicho. Falta todavía que la fiscalía haga la investigación. Entonces, aquí sí lo que estamos viendo, creo que de manera muy clara, es que parece que si se corrobora, como todo parece indicar, que son las propias autoridades quienes están filtrando estos documentos, que ellos conocen, porque más sería iluso pensar que no lo saben, que existe el riesgo de que eventualmente se caiga eso, ¿no? Cuando llegue a la mesa de los jueces y de las juezas que tendrán que tomar esas decisiones. Sí parece que lo que estamos viendo es un sacrificio de la justicia y el derecho en pos de la política y de las ganancias electorales, Javier. Bueno, pues Javier, queríamos justamente esto, este análisis. Sabemos que es a bote pronto, pero es algo que estamos viviendo en él y hay que ponerlo en el contexto necesario también. Uno de los juicios o uno de los procesos que han tenido la mayor atención de la ciudadanía, de las organizaciones, etcétera. Vaya, es un proceso que he esperado mucho y que podría ser un proceso emblemático para la lucha contra la corrupción en este país. Por eso, y se ha señalado en distintas ocasiones, tiene que ser ejemplar el proceso, la manera en la que la Fiscalía trate las denuncias, los videos, las pruebas. Por lo pronto, lo que hemos tenido en estos días, Javier, de verdad va a ser digno análisis, pero tú prendes el foco rojo de decir, cuidado, se puede complicar esto y es una mala señal que tengamos esto en estos momentos de este proceso de justicia. Estaremos al pendiente, Javier, por supuesto, te leemos. Como siempre, gracias por acompañarnos esta noche. No, hombre, al contrario, Javier, un gusto estar contigo y con todo el auditorio.